Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí reiniciando nuestras transmisiones de GAP Asesorial Jurídica desde casa, como está todo ordenado por las autoridades con esta pandemia, pues estamos aquí nuevamente reiniciando estas transmisiones para todos ustedes. Esperemos nos acompañen. Empezamos aquí con un tema muy en boga que es el pago de colegiaturas en tiempo de COVID. Les saludamos y de antemano, pues disculpas por si hay errores en la transmisión y todo, pues estamos aprendiendo en estas nuevas versiones de transmisiones vía Zoom, y pues vamos a iniciar. Está aquí con nosotros el titular del programa, el licenciado Guillermo Escamilla Mendoza, y su servidora, licenciada Minerva Salvador, aquí para iniciar con este tema. Esperamos sea de su agrado. Reiteramos, es pago de colegiaturas en tiempos de COVID-19. Así es, vamos a hacer un análisis respecto desde la perspectiva jurídica de lo que es el contrato de prestación de servicios. Normalmente, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, hijas, en un colegio particular, bueno, a través ahora de esta contingencia que se da, de esta pandemia, resulta que las instituciones educativas buscan precisamente generar una nueva forma de prestar sus servicios. Y esta prestación de servicios es a través de lo que es el servicio en línea, dando clases en línea, para en un determinado momento no se pierda un ciclo escolar. Pero previo a esta situación es importante tomar en cuenta que cuando uno los inscribió o uno estaba inscrito en una institución privada, pues lógicamente se celebró un contrato de prestación de servicios con dicha institución. Y a partir del que se da la pandemia, bueno, pues viene una situación complicada porque, bueno, cambia la forma de otorgar esa prestación de servicios. Ya no es de manera presencial, sino será desde casa, donde se va a estar recibiendo una señal, y en un determinado momento, a través de esa señal, pues los alumnos van a estar recibiendo los medios necesarios para que se les otorgue esos conocimientos. Así es, y como hemos visto, pues toda esta situación no ha generado cierto descontento en cuanto a nosotros como consumidores, como formar parte de este tipo de servicio que hemos contratado. Por lo tanto, es que muchos padres están inconformes por esta situación de pagar o no pagar, ya que pues los servicios de una u otra forma cambia, como dice el licenciado, la perspectiva. Pero pues vamos a analizar desde el punto de vista jurídico el contenido de este contrato, ¿no? Ok, ahorita vamos a agregar una presentación, nada más que déjenme ver si me acuerdo cómo nos dijeron que la tenemos que agregar para manejarla aquí, ¿no? Entonces, bueno, voy a... mi presentación. Pero ¿dónde está mi presentación? Aquí me lo compartí, pero... Una disculpa, lo que pasa es que estamos aprendiendo este sistema de Zoom. Para hacer la presentación vamos a ver si podemos poner en la pantalla la presentación.
Bueno, pues vamos a continuar aquí charlando sobre esto y estaremos hablando sobre, mientras tratamos de ver si podemos poner en la pantalla la transmisión, las láminas. Estaremos hablando aquí de lo que nos marca el libro cuarto de las obligaciones del Código Civil. En el artículo 1792 nos habla de lo que es el contrato, ¿no? Y hablamos de que nos menciona que es un convenio, que es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Esto es que cuando estamos, digamos, contratamos los servicios de una escuela particular, pues estamos celebrando un convenio, un acuerdo de voluntades donde la institución privada pues nos va a prestar un servicio, ¿no? Posteriormente, bueno, el artículo 1793 nos señala que los convenios producen o transfieren las obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos. Así es, contratamos, como decimos, los servicios de esta institución y ambas partes nos obligamos, una a darnos un servicio y la otra, en este caso, pues nos obligamos a pagar por ese servicio, a remunerar ese servicio que nos están dando para poder cumplir con lo que nos estamos obligando, ¿no? Ajá, y entonces partiríamos primeramente del artículo 1792, donde nos dice en principio que nuestro contrato de prestación de servicios, dice el 1792, que es un convenio, es un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En ese tenor podemos nosotros referir que entonces nuestro contrato de prestación de servicios está creando y transfiriendo y modificando obligaciones. En este caso está creando porque el proveedor le está otorgando precisamente al cliente, o en este caso el prestador de servicios le está confiriendo al prestatario, le está otorgando un servicio, y el prestatario en este caso está recibiendo ese servicio que es precisamente el otorgarle los conocimientos, el recibir los conocimientos a través, en este caso, de una plataforma, y en la cual en un determinado momento tiene que realizarse un pago derivado precisamente por esa transmisión de esos servicios. En este tenor, el artículo 1793 nos dice que los convenios pueden producir o transferir obligaciones y derechos, y estos toman el nombre de contrato. En ese tenor estamos refiriendo que entonces no es este contrato que nosotros tenemos, tiene derechos y obligaciones para ambas partes, ya sea en este caso para el prestador de servicios y para el prestatario. El prestador de servicios es en este caso la institución educativa, y el prestatario es el que está recibiendo precisamente los servicios. En ese tenor también nos dice el 1794 que para que exista un contrato se requieren dos requisitos indispensables. Uno, el consentimiento. Y este consentimiento se va a expresar de la forma que al momento que nosotros firmamos ese contrato de prestación de servicios, a partir de ese momento nosotros estamos expresando nuestro consentimiento. Y en este caso también nos dice otro de los requisitos, que el objeto que pueda ser materia del contrato. ¿Cuál es el objeto materia del contrato del contrato de prestación de servicios? Efectivamente, esa prestación de servicios. Y en ese tenor, también nos da el artículo 1795 del Código Civil, también nos refiere en ese caso que el contrato puede ser invalidado. Puede ser invalidado, ¿por qué? Por incapacidad de alguna de las personas contratantes. Recordemos que la capacidad, hay una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La de goce es aquella que se otorga desde nuestro nacimiento, pero la de ejercicio a partir que nosotros tenemos nuestra mayoría de edad. En ese tenor nosotros podemos referir que si nosotros suscribimos
un contrato de prestación de servicios si somos mayores de edad y no tenemos ningún impedimento legal, entonces ese contrato de prestación de servicios cumple sus efectos respectivos. En este caso también nos dice por vicios del consentimiento. Esos vicios del consentimiento, cuando en un determinado momento el prestador de servicios, prestatario, me hubiese engañado, me hubiese en un determinado momento sacado por la fuerza mi firma, en este caso que pues normalmente yo siento que no acontece. Y no acontece este vicio de consentimiento en los contratos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acudimos a una institución educativa, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros acudimos a la institución educativa porque creemos que cumple todas las expectativas para nosotros, que vamos a aprender, que nos van a dar un excelente servicio y todos los demás, todas las condiciones. Entonces, pues nosotros acudimos a la institución, no nos llevan a la fuerza. Y entonces, en este caso, consideramos que no habría ningún vicio del consentimiento. Y bueno, luego de aquí nos iríamos precisamente al artículo 1796. Abogada, ¿nos pudieses apoyar? Así es, dice, el artículo nos señala, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, con excepción de aquellos contratos que se encuentren en el supuesto señalado en el párrafo siguiente. En ese tenor, abogada, ¿qué nos puedes expresar al respecto? Como señala el artículo, o sea, en el momento en que nosotros aceptamos, contratamos el servicio, estamos perfeccionando ese contrato y estamos de acuerdo, como dice, en las cláusulas que estamos firmando, que regularmente son bastantes en esa cuestión de los contratos de prestación de servicios de educación. Y pues por lo tanto, pues no solo nos estamos obligando al cumplimiento, como dice expresamente, a lo pactado, sino también a las consecuencias, ¿no? Entonces, pues según su naturaleza, lo realizamos, como dice, de buena fe. O sea, regularmente siempre estamos de acuerdo y pensamos que todo va a ser perfecto, ¿no? De acuerdo a como lo establecimos en el contrato. Pero llega a suceder cosas, situaciones que salen de nuestro alcance, ¿no? Y también es algo también importante también que nosotros refiramos en los contratos estos de prestación de servicios, normalmente son unos contratos adhesivos. ¿Qué es un contrato adhesivo? Donde en un determinado momento el prestador de servicios es el que establece precisamente las cláusulas, las condiciones en que va a otorgar el servicio. Y nosotros lo único que hacemos como consumidores o como prestatarios, lo que hacemos es firmamos, manifestamos nuestro consentimiento. Entonces, con esa situación, con firmar el contrato de prestación de servicios, con eso estamos expresando nuestro consentimiento para que el contrato, en términos del artículo 1796, se esté perfeccionando. El artículo 1797 nos señala, es la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Esto es, como dice, no nada más la parte obligada, que en este caso es la escuela, pues no nada más ella está obligada a cumplir, dando sus servicios que prometió en el contrato, ¿no? Sino también la parte contratante, ¿no? Que en este caso, pues estaríamos hablando de los padres, ¿no? De quien contrata ese servicio. ¿Cómo? Pues pagando la remuneración a que se obligó en ese contrato, ¿no? Sí, porque imagínense que suscribimos un contrato de prestación de servicios. Y ese contrato de prestación de servicios, yo dijera en ese caso a lo mejor el prestador de servicios, o dijera el prestatario. Dijera, ¿sabes qué? Pues yo no lo quiero cumplir. Por eso dice este artículo 1797 que no puede que dejarse al arbitrio de uno de ellos el cumplimiento. Si yo ya en este caso lo firmé, estoy precisamente obligado a su cumplimiento de dicho contrato.
Y aquí nos vamos a la capacidad. El 1798, ¿qué nos dice, abogada? Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Quiere decir que todas las personas estamos capacitados, hábiles, perdón, así como lo dice textualmente el artículo, para contratar, para suscribir un contrato de prestación de servicios, ya sea la institución que cuente con todos los permisos, ya sea el prestatario, en ese caso, que no se encuentre impedido por la ley. Y no se encontrará impedido por la ley aquellas personas que sean capaces para suscribir. Decíamos, la capacidad de ejercicio, ser mayor de 18 años en este caso, y que no esté exceptuado por la ley. Es decir, que no tenga alguna incapacidad para poder suscribir. ¿Y el 1796, abogada? 1799, perdón. La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común. Esto es que aquí algo importante, por ejemplo, si yo celebré un contrato a lo mejor con una persona que no tenía a lo mejor la mayoría de edad, pues yo que soy el prestador de servicios, no puedo decir, es que suscribí un contrato de prestación de servicios con una persona menor de edad. No lo puedo manifestar, en este caso no puedo hacer valer denotar precisamente esa incapacidad de la parte actuante. Entonces, eso no acontecería. Y luego en este caso vamos a hablar de la representación. El 1800, ¿qué nos dice, abogada? El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Así es, eso quiere decir que nosotros podemos contratar sin problema, podemos suscribir un contrato de prestación de servicios, lógicamente en relación a con una institución educativa. Pero, y si no lo hacemos por nuestra cuenta, tenemos que estar autorizados para poder suscribir ese contrato a nombre y representación de la persona que nos está autorizando, suscribamos ese contrato de prestación de servicios. Así es, un ejemplo de esto podremos manejar, no sé, cuando se maneja un tutor, no sé, regularmente cuando se van a estudiar a lo mejor a algún otro estado y le tenemos que nombrar un tutor al estudiante, pues obvio que tiene que estar facultado por una autoridad para poder, por una autoridad y por los padres para poder tener esa calidad, ¿no? Y poder contratar el servicio de educación que más convenga con la autorización de los padres. Y de ahí, pues, nos vamos a lo que es del consentimiento. Hablamos de lo que es el artículo 1803. Nos dice, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Así es, en este caso el artículo 1803 del Código Civil de la Ciudad de México nos dice que tenemos que expresar nuestro consentimiento. Cuando nosotros suscribimos un contrato de prestación de servicios, ¿cómo expresamos nuestro consentimiento de manera expresa? Pues a través de nuestra firma. En ese momento estamos manifestando nuestra conformidad, y estamos expresando nuestro consentimiento de querer suscribir dicho contrato. Aquí también nos dice que puede ser de manera verbal o escrito o por medios electrónicos. ¿Cuáles serían en ese caso los medios electrónicos? Normalmente existen las llamadas firmas electrónicas. En un determinado momento también se puede suscribir así. Y por ejemplo, a lo mejor o cualquier otra tecnología. Y aquí a lo mejor podemos expresar, bueno, me mandas el contrato en ese caso por WhatsApp, o me lo mandas en ese caso al Messenger, y pues yo en ese caso manifiesto mi conformidad. Sí estoy de acuerdo con el contrato. Yo ya expresé con una tecnología, en ese caso que es mi celular, y expresé mi consentimiento. Y en ese caso estoy señalando que estoy de acuerdo precisamente con dicho contrato que se está suscribiendo. Así es. Y bueno, en el artículo 1807 nos señala el contrato se forma en el momento en que el proponente reciba la aceptación
estando ligado por su oferta según los artículos precedentes, ¿no? Lo que decía el licenciado, ¿no? Cuando ya manifestamos nuestra conformidad con teniendo conocimiento del contrato, manifestamos nuestro consentimiento de cualquiera de las formas, ya sea verbal, por escrito o por algún medio electrónico, ¿no? Y luego también aquí vienen los vicios del consentimiento. Bueno, también queremos hacerles comentar, por ejemplo, en nuestras redes sociales de GAF. Nos localiza en nuestra página de internet www.gafcorporativo.com. Ahí nos localiza. También en ese caso tenemos nuestra página en Facebook. También nos localiza por GAF Corporativo Jurídico S.C. Ahí nos localiza. El teléfono de la maestra Minerva, 55 12 44 11 46. El de su servidor Guillermo, 55 40 49 85 90. Para cualquier duda, cualquier aclaración, pues nos lo puede hacer saber a través del chat, en este caso, cualquier pregunta que nos quiera manifestar. Y bueno, hablamos de los vicios del consentimiento. ¿Ese contrato de prestación de servicios pudiese tener vicios del consentimiento? El 1812 del Código Civil nos dice precisamente qué son los vicios del consentimiento. Nos señala, el consentimiento no es válido si no ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Esto es que pues no vamos a firmar un contrato si no tenemos conocimiento de lo que estamos firmando. No obstante, o sea, la otra parte no nos va a poder que nos diga que nos va a dar un servicio y a la mera hora no nos esté dando el servicio que estamos solicitando, ¿no? Así es, también el artículo 1818 del Código Civil nos dice que es nulo el contrato celebrado por violencia. Y en ese caso lo que yo les hacía referencia, yo creo desde mi punto de vista, eso lo aclaro, es mi punto de vista, que el contrato, cuando nosotros suscribimos un contrato, es porque nosotros tenemos el conocimiento de que la institución con quien lo estamos celebrando, pues creemos que cumple los requisitos o por lo menos es una institución que tiene cierto prestigio, que en un determinado momento nos puede servir para que nosotros podamos cumplir un objetivo. Es decir, a lo mejor un kinder puede ser una primaria, una secundaria, una preparatoria, una universidad privada y también en este caso también, ¿por qué no? Estudiar una maestría, un doctorado, o cualquier otra cosa que acontezca. Entonces, si desde esa perspectiva yo considero, digo, reitero, es mi punto de vista, que en ese momento, le digo, se da exclusivamente, no puede haber violencia porque nosotros acudimos a la institución y nosotros suscribimos un contrato de prestación de servicios. Puede suceder que dentro del, estemos estudiando, en ese caso, nos percatemos que a lo mejor no es lo que nosotros queríamos para con la institución. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Bueno, pues simple y sencillamente vamos a dar por terminada nuestra relación contractual precisamente con la institución, porque consideramos que a lo mejor no nos está prestando un servicio que nosotros creíamos que era el que nosotros deseábamos. Y en ese tenor, bueno, desde mi perspectiva, vuelvo a reiterar, considero que no hay un vicios del consentimiento, que en un determinado momento me pueden ofrecer algo que no sea acorde a lo que me están ofreciendo, bueno, pues esa sería otra situación. Y nos habla de los la división de los contratos. Así es, el artículo 1836 nos señala que el contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Esto es, siempre el contrato va a estar celebrado por dos partes, ¿no? El contratante y el prestador de servicio. Y pues que ambos van a tener la obligación, uno de dar un servicio y el otro de pagar o remunerar por ese servicio. También hablamos del artículo 1837, que nos señala, es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Y gratuito aquel en el que el provecho solamente de una de las partes. En este caso, pues el contrato que vamos a celebrar con una institución,
pues va a tener es un contrato oneroso. ¿Por qué? Porque vamos a dar en pago una remuneración económica por un servicio que nos están dando, ¿no? Obviamente no va a entrar esta situación de gratuito. ¿Por qué? Porque ambas partes se están obligando y están estipulando a pagar por un servicio, ¿no? Y también en ese caso sí es importante hablar de la bilateralidad en este caso, ¿no? Donde es bilateral porque en ese caso hay un prestador de servicio y un prestatario que está recibiendo precisamente el servicio. Uh-huh. Las cláusulas que pueden contener los contratos, en este caso los contratos de prestación de servicios o cualquier otro tipo de contrato. Así es, en el artículo 1839 nos señala, los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen. Ajá, y en ese tenor lo que nosotros decíamos, bueno, yo expresaba, normalmente esos contratos de prestación de servicios estamos hablando de un contrato adhesivo, donde nosotros, pues ya cuando llegamos con la institución ya nos tiene el contrato, nosotros no especificamos alguna cláusula en especial, sino simple y sencillamente en ese momento firmamos el contrato y manifestamos nuestro consentimiento. Okay. El artículo 1840 nos señala, pueden los contratantes estipular cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. Si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse además daños y perjuicios. En este caso, como los contratantes, como dice, estipulan alguna prestación como pena, lo que le llamamos una pena convencional, ¿no? Para el caso de que alguna de las partes no cumpla o no se cumpla de la manera convenida. En este caso, regularmente en este tipo de contratos, pues que estipulan un interés si no se paga dentro de un término, la remuneración o la colegiatura establecida, ¿no? Igual si no se paga en tiempo y forma, los diversos conceptos por los que se tenga que cubrir o que se hayan contratado. Así es. Y aquí nos habla de la interpretación de los contratos. El artículo 1851 dice, si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará el sentido literal de sus cláusulas. Es decir, si en este caso el contrato es claro en relación a sus cláusulas, a la prestación de los servicios, a la forma en que se tienen que otorgar dichos servicios, pues entonces ambas tendremos que sujetarnos a la literalidad de las cláusulas respectivas. Así es. En el artículo 1853 nos dice, si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Esto es un ejemplo, podemos poner, por ejemplo, que el contrato se firma para prestar el servicio de educación a un alumno de tercer año, de cuarto año, pero el alumno es de tercer año el que está cursando. Aquí, pues, el sentido que deberá de utilizarse, pues, es en cuanto a que el alumno, pues, está en tercer grado y se le va a prestar el servicio de acuerdo al tercer grado que está cursando, ¿no? Aunque a lo mejor por un error, como dice, se hubiese puesto que era cuarto grado que estaba cursando, ¿no? Así es, y va a surtir los efectos conducentes, pero a partir de que se le está prestando el servicio por el tercer año respectivo. Y aquí nos vamos al capítulo segundo de las obligaciones a plazo. Así es, el artículo 1953 del Código Civil nos señala, es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. Esto es, dentro del contrato siempre va a haber, como dice, una fecha, un término para el cumplimiento de esa obligación. Y en este caso, pues hablamos a lo mejor de la prestación económica, ¿no? Tenemos un plazo para cubrirla y un término. De igual forma, el contrato está firmándose por el ciclo escolar que está en curso y por el cual la otra parte, la institución se está obligando a cumplir durante ese lapso
esos servicios y la contratante pues se obliga a pagar por esos servicios, ¿no? Adelante. Hablamos en cuanto al artículo 2062, que es el título cuarto, dice los efectos de las obligaciones, entre las partes, cumplimiento de las obligaciones y capítulo 1 del pago. En este caso, nos vamos al artículo 2062 del Código Civil. Dice, pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Así es como señalábamos anteriormente. Aquí vamos ya a entrar lo que dice en la obligación en sí, la esencia del contrato, ¿no? El pago o cumplimiento va a ser a cambio de los servicios que la institución nos está prestando, dentro del término que se hubiera señalado y en las condiciones establecidas para la prestación del servicio. Así es, el artículo 2078 de dicho Código Civil para la Ciudad de México nos establece que el pago deberá hacerse del modo en que se hubiese pactado y nunca podrá hacerse parcialmente sino en virtud de convenio expreso de disposición de la ley. Aquí bien importante. Si nosotros en este caso, nosotros cuando suscribimos el contrato de prestación de servicios, pues lo suscribimos por un ciclo escolar, por un cuatrimestre, por 6 meses sería por un año, por un semestre, perdón. Entonces, en este caso, bueno, pues si yo suscribí un contrato por un cuatrimestre, bueno, pues me obligo a pagar en los términos y condiciones que dice el contrato. Y prueba de ello es que, pues aquí, aunque dentro de la pandemia se haya generado esa situación, pues nosotros tenemos que estarnos al sentido literal del contrato, porque nosotros suscribimos un contrato por ejemplo, por un cuatrimestre, estamos hablando de 4 meses. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, es que como me estás dando 2 meses presencial y después me estás dando 2, en este caso, en vía línea, pues entonces nada más te voy a pagar los 2. No, espérate, lo que sucede es que tú suscribiste un contrato por un cuatrimestre, por un ciclo, y en ese tenor, bueno, pues estás obligado a pagar el cuatrimestre completo, no a pagarlo parcialmente. Por eso dice que nunca se podrán hacer pagos parciales, sino en virtud solamente que ustedes hayan pactado precisamente ese acuerdo de voluntades. Si yo manifesté en mi contrato que iba a pagar en parcialidades, pues se puede pagar en parcialidades. Es decir, en ese caso, si bien es cierto, a lo mejor cada mes voy pagando, eso no quiere decir que no se va a dejar precisamente de pagar. El artículo 2079 nos señala, este artículo es muy interesante, dice, el pago se hará en el tiempo designado en el contrato, exceptuando aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa. Esto ha sido, como dice, la materia de la controversia que está ahorita en boga, ¿no? El pago se hará en el tiempo designado en el contrato. Así es, como firmamos un contrato, pues estamos obligados a realizarlo dentro del tiempo y forma al cual contratamos. Aquí la situación viene en cuestión de que cambia la forma de la prestación del servicio, ¿no? En donde nosotros como consumidores decimos, no, espérame, es que no es la misma forma en que contratamos, ¿no? En que me estás dando el servicio. Y aquí es donde entra la controversia, ¿no? Así es. Y bueno, luego el artículo 2082 nos dice que por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor. Ajá. Pero aquí es algo importante. Aquí, como les reitero, estamos hablando de un contrato de adhesión, pues aquí en este caso la misma institución con quien estamos suscribiendo el contrato de prestación de servicios nos está señalando que dónde tiene que hacerse. Tendrá que hacerse en la misma institución educativa a la cual nosotros acudimos, o podrá hacerse este pago. También nos daría varias opciones que puede establecerse, por ejemplo, en una cuenta bancaria de la institución educativa,
vía transferencia, vía depósito en efectivo, cualquier. Lo que en un determinado momento, les reitero, la condición la está, la cláusula la está estableciendo precisamente la institución educativa en su favor para que dicho pago sea efectuado en el tiempo designado. El artículo 2104, estamos hablando de lo que es el incumplimiento de las obligaciones. En el capítulo 1, consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Este artículo nos señala, el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Fracción 1. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Fracción 2. Si la obligación no dependiera de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. En este artículo, como nos señala, es el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios. Esto es que, pues si nos estamos obligando a pagar por un servicio, si bien es cierto, han cambiado las situaciones por una eventualidad, literalmente estamos obligados a cumplir con esa obligación por la que firmamos, ¿no? Entonces, si en caso de que no queramos cumplir porque hayan cambiado ciertas situaciones, pues estamos incurriendo en una responsabilidad desde el momento en que nos estamos negando a pagar, a lo mejor con un motivo cierto, ¿no? En el que han cambiado las circunstancias de la forma y el modo de prestación del servicio que contratamos, ¿no? Así es, pero también es importante que también lo visualicemos desde la perspectiva del que te está prestando el servicio, porque aquí dice el que estuviera obligado a prestar un hecho, es decir, te preste un servicio y lo dejara de prestar, entonces está obligado al pago de daños y perjuicios. ¿Qué es lo que hace la institución educativa? Como ya no puede seguirte prestando los servicios de manera presencial, bueno, pues ellos compran un software, en un determinado momento capacitan a sus maestros y lo que hacen en un determinado momento es modifican la forma de darte la prestación de esos servicios para no incurrir en daños y perjuicios en contra del prestatario. Y en un determinado momento, bueno, pues les empiezan a otorgar precisamente esos servicios en vía a través de lo que nosotros llamamos en línea. El artículo 2111 nos señala, nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se la impone. Esto es que ninguna de las partes, como dije, tiene pues responsabilidad, por así decirlo, cuando sucede un hecho que está fuera, que no ha sido generado por ninguna de las partes. Ajá. En este caso, pues damos el ejemplo, la situación ahorita de la pandemia, ¿no? En caso igual de que fuera un terremoto, no sé, alguna otra situación, o sea, no es responsabilidad de la institución el que las circunstancias de la prestación del servicio haya cambiado, ¿no? Ni está incurriendo en una responsabilidad. ¿Por qué? Porque está generando de una u otra forma cumplir, como dice, con sus obligaciones, en el sentido de que está buscando la forma para no incurrir en una responsabilidad, ¿no? Así es, y bueno, sobre esta situación de la pandemia, ¿qué es lo que acontece? Bueno, pues resulta que a partir del 19 de marzo, bueno, pues se empiezan a dar varios, bueno, se decreta la pandemia, y bueno, y a partir del 19 ya no hay clases presenciales, se modifican las condiciones, y para ello, bueno, es importante establecer que la Profeco, en este caso, ellos emiten un acuerdo
el día 20 de marzo del 2020, y donde en un determinado momento ellos establecen, dentro de ese acuerdo, establecen ciertas condiciones. Y bueno, en su parte más, en sus considerandos nos señalan que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene funciones de autoridad y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Que entre los principios que establece el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se señala el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento. Que entre los principios que establece que el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se señala el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento. Que entre las funciones principales que realiza esta Procuraduría para la protección de los derechos de los consumidores se encuentra el desahogo del procedimiento de conciliación que establece el capítulo 13, sección segunda de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el que se procura avenir los intereses de consumidores y proveedores en una audiencia de conciliación con la intervención de un conciliador designado por la Procuraduría. Que el artículo 111 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su segundo párrafo, establece que la conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la Procuraduría Federal del Consumidor o las partes podrán solicitar que se confirme por escrito los compromisos adquiridos. Que entre los propósitos de la Procuraduría Federal del Consumidor se encuentre en propiciar nuevas herramientas y formas para agilizar los procedimientos mediante la utilización de las vías telefónica y electrónica, acorde con la fracción sexta del artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al consagrar el principio de seguridad jurídica, impone que éste contenga los elementos mínimos para hacer valer el derecho de los particulares frente a las actuaciones de la autoridad, por lo que es imperioso brindarles certeza en cuanto a los plazos de los trámites seguidos ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Que en términos de lo previsto en el artículo 28, tercer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los términos podrán suspenderse por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundado y motivado por la autoridad competente. Que a fin de disminuir la concentración de las personas en las oficinas centrales, de la Procuraduría Federal del Consumidor y sus oficinas regionales, denominadas Oficinas de Defensa del Consumidor ODECO, se prioriza la conciliación y resolución de controversias en materia de consumo entre proveedores y consumidores a través del uso de medios electrónicos, internet y telefónicos. A la vez, se suspenden plazos y términos de los procedimientos que se inician. Que en respuesta y en seguimiento a las indicaciones emitidas a la población por la Secretaría de Salud en comunicados técnicos relativos al COVID-19 y en razón de todo lo antes señalado, hemos tenido a bien emitir el siguiente acuerdo. Y este acuerdo lo único que dice es, bueno, ya existe precisamente en la Profeco, ya existe, pues ya está el COVID, y en ese tenor, pues ya no podemos estarlos atendiendo a las personas, a los proveedores y a los consumidores, ya no los podemos estar atendiendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, nos vamos a encargar precisamente de estarlos atendiendo vía presentación de quejas, vía telefónica o vía internet. Y en este caso, bueno, pues ellos dejan de prestar sus servicios hasta el 20 de marzo. Este es el primer acuerdo que ellos publican. Y en ese acuerdo, bueno, resulta que empieza precisamente empieza el malestar de las personas, en este caso, que en un determinado momento estaban recibiendo su servicio vía presencial y les pasa precisamente a la vía internet.
Y en ese tenor, bueno, pues ellos empiezan a hacer referir, bueno, pues anteriormente me tenías en unas instalaciones en donde pues tú utilizabas a la mejor luz, utilizabas agua, utilizabas el internet que nos proveía la institución y ahorita ya no lo estás haciendo. Entonces, por ahí redúceme precisamente, redúceme el costo que yo estoy generando de esta situación. A lo mejor pudiésemos decir, es un argumento válido para precisamente el consumidor. Pero también yo creo que no debemos de perder de vista el objetivo principal, que es precisamente la prestación del servicio. Aquí en este caso, yo creo que, como lo decían, si fue un caso fortuito, ni siquiera el proveedor ni el consumidor tuvieron algún interés o generaron precisamente esta situación que se está generando ahorita de la pandemia. Y si ellos no fueron copartícipes de esta situación, bueno, pues lo más lógico que en un determinado momento, sino que fueron generadores, pues en consecuencia cambian las condiciones. Pero las condiciones de dar el servicio, más no así las contractuales. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Las contractuales siguen. El ciclo escolar fue contratado por un cuatrimestre, un semestre o un año. Entonces, eso no cambia. Cambian exclusivamente las condiciones de dar el servicio. El contrato tiene que respetarse. Si bien es cierto, a lo mejor el beneficio de la institución educativa, bueno, pues ya no los voy a tener aquí a los muchachos, ya no voy a gastar agua, ya no voy a gastar luz. Bueno, pero también hay otra situación. La institución no estaba preparada para otorgar el servicio en línea. ¿Y qué tiene? Pues tiene que comprar un software, tiene que comprar una licencia para simple y sencillamente seguir otorgando ese servicio. Tiene que capacitar a sus profesores y en ese tenor, bueno, pues también, si bien es cierto, no está ocupando el dinero para precisamente emplearlo en agua, en luz y en otros servicios, pues lo está empleando con la capacitación contratando gente para capacitar y también en este caso comprando el software que en un determinado momento para poderles implementar esa prestación de servicios, pues recordemos, aquí lo que está cambiando es el servicio, más no así los términos contratados. Así es. Y bueno, pues aquí es donde la Profeco entra cuando nosotros presentamos nuestras quejas, donde nos está invitando más que nada, ¿no? A conciliar y ver, llegar a un acuerdo con las instituciones, las diversas instituciones. Debemos tomar en cuenta que cada institución pues tiene un contrato diferente, ¿no? Un modelo diferente y sus cláusulas diferentes. A lo mejor manejan términos y cláusulas generales que la Profeco les requiere, ¿no? Pero en sí, la esencia es la prestación del servicio, el cual ha sido modificado, pero la institución, de una otra forma, para no incurrir, como decíamos anteriormente, en responsabilidad, pues va a tratar de seguir prestando su servicio como en vía línea. Ajá. Y si bien es cierto, no es presencial y reduce costos a la institución, también es cierto que no está dejando cumplir sus obligaciones. Y aquí lo que es importante, pues yo creo que de forma individual, charlar con los directivos de cada institución para poder llegar a un arreglo, ¿no? Claro que ahorita, pues tiene que ser todo vía electrónica, ¿no? Vía electrónica en donde podamos estar en contacto con las autoridades de cada institución para tratar de llegar a una conciliación, ¿no? Así es, también es importante referirles que el día 1 de abril del 2020 también hubo un otro acuerdo que saca la Procuraduría. Y en ese tenor, ese acuerdo, ya no lo vamos a leer en este caso, pero dice pues que se modifica precisamente, se alarga el término de no labores en la Procuraduría. Y sencillamente en un determinado momento dice que ellos van a estar al pendiente sencillamente cuando en un determinado momento se requiera, tomando en consideración que tanto la prestación de servicios como los productos, pues tienen que estar regulados por la Procuraduría, pero al fin y al cabo,
si tenemos un problema, como lo dice aquí la maestra, pues tenemos que acudir a la Procuraduría. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues lo tenemos que hacer precisamente a través de los medios, ya sea telefónico o ya sea por internet, presentar nuestra queja. Pero algo importante, aquí dentro de ese último acuerdo publicado el primero de abril del 2020, bueno, pues se sale a colación y de la interpretación que se le da, que nos dice que en un determinado momento el procurador nos dice que lo que tenemos que es precisamente mediar entre las partes, es decir, entre el proveedor y el consumidor, entre la institución educativa y entre el que está recibiendo el servicio, tienen que llegar al mejor acuerdo entre ellos, ya no vía procuraduría, sino tiene que ser entre ellos para que traten de conciliar precisamente ese pago de colegiaturas. ¿Por qué? Porque en un determinado momento hay que entenderlo y hay que entenderlo de la siguiente manera. Nosotros como abogados que litigamos también en la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿cuál es el procedimiento que se maneja? Presentamos el consumidor, en este caso presenta su queja, se le manda a notificar al proveedor, el proveedor llega a la audiencia y presenta un informe. En este caso, su informe que estaría presentando, es decir, bueno, de acuerdo a la pandemia que se generó, pues para no perder el ciclo escolar ni nada por el estilo, pues yo cambié la forma presencial, la presenté cambié la forma de otorgar los servicios y fue a través precisamente de en vía en línea. Pero le sigo prestando los servicios. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? En este caso, el mediador, el conciliador va a decir, bueno, pues traten de llegar a un arreglo. Si no se llega a ningún arreglo, que es lo más probable, en automático, el abogado del proveedor de la institución educativa va a decir, déjeme a salvo los derechos. El dejarle a salvo los derechos en esa audiencia, en automático se termina la conciliación. ¿Y qué va a suceder? Pues yo que iba con la intención de llegar a un arreglo, ya no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque la institución o no se prestó o simple y sencillamente dijo que no deseaba llegar a un acuerdo. Y en ese tenor, como no es una obligación, no puede uno obligar a someterlos al arbitraje, sencillamente, ¿qué es lo que pasa? Se termina ahí la conciliación, entonces yo ya me quedé con mi problema y ¿cómo se llama? Y al fin y al cabo no resolvimos nada en la Procuraduría. Por eso la Procuraduría emite un pronunciamiento y sobre ese al respecto dice, pues traten ustedes de mediar, traten de llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque en ese caso, pues yo no voy a poder obligar a la institución educativa que realice precisamente, que baje sus costos o que en un determinado momento cobre menos o les cobre en otros términos. Que algunas instituciones educativas lo que están haciendo en este caso es bajar sus costos o a lo mejor no bajar sus costos, diferir precisamente el pago. ¿Para qué? Para que les sea mucho más fácil, factible, para que en un determinado momento puedan conservar. Exactamente. Y en ese tenor es lo que en un determinado momento, esto a colación a que nos trae, por ejemplo, me acuerdo que me decían unos alumnos, porque también soy maestro, me decían, oiga, es que aquí la institución educativa nos quiere, ya cambiaron las condiciones y nos quieren que paguemos en este caso todo. Yo les decía, si ustedes están estudiando derecho, pues lo más lógico es que tenemos que irnos al contrato. Y si nosotros nos vamos al contrato, y eso es importante que ustedes lo tomen en consideración, hay que irnos al contrato específicamente para checar nuestras cláusulas. Y no necesitamos ser peritos en la materia. Si tenemos alguna duda, bueno, pues estamos nosotros para servirles, para apoyarles en cuanto a algún comentario, alguna situación o hasta el análisis de su contrato. Pero normalmente, ¿qué pasa? Como es un contrato de adhesivo donde nosotros nos sujetamos a las condiciones que puso la institución educativa, pues nosotros estamos en un determinado momento obligados a cumplir las condiciones establecidas. Recordemos, lo que se cambió no es el contrato, no se modificó el contrato, lo que se modificó fue la forma de otorgar esos servicios. Entonces, ahí tenemos que visualizarlo desde otra perspectiva. Ajá. Okay. Y también aquí tenemos un criterio, una tesis aislada que si nos pudiese apoyar la maestra en su lectura,
Sí, es una tesis que encontramos por ahí, es tesis aislada, que habla de lo que es una pena convencional. Dice, pena convencional, condena improcedente en caso de fuerza mayor. En los contratos civiles, cada una de las partes se obliga en la forma y términos que aparezca que quiso obligarse, con plena libertad para hacerlo siempre y cuando no se contravengan disposiciones legales ni se afecte el interés público. Las partes pueden pactar en su contrato todas aquellas cláusulas que crean convenientes, entre las que se encuentra la cláusula penal, que consiste en la cuantificación anticipada de los daños y perjuicios que pudieran causarse por el incumplimiento contractual. Sin embargo, no siempre el incumplimiento de las obligaciones convenidas trae como consecuencia el pago de daños y perjuicios o el pago de la pena convencional, pues existen ocasiones en que la inobservancia de una obligación no puede ser atribuible al deudor, como cuando existe un obstáculo proveniente de la naturaleza o del hombre, que le imposibilita física o jurídicamente cumplir cabalmente, de modo que el fenómeno de la naturaleza, hecho social grave o acto de autoridad pública irresistible por inimpugnable, incide en el objeto principal de la obligación contraída. En ese sentido, la causa que le puede eximir al deudor del cumplimiento de su obligación y por ende de la pena convencional debe reunir las siguientes características: ser exterior, esto es, tener una causa ajena a la voluntad del obligado, insuperable o irresistible, que el obstáculo sea inevitable, imprevisible antes de contratar, porque si una diligencia ordinaria resulta previsible, sí se produciría el incumplimiento de la obligación porque contrató con el riesgo respectivo y que impida de forma absoluta el incumplimiento de la obligación. Por tanto, no procede la condena al pago de la pena convencional al actualizarse uno de los supuestos previstos en el artículo 1847 del Código Civil para el Distrito Federal, lo que se justifica porque nadie está obligado a lo imposible. En ese tenor, lo que nos está refiriendo esa tesis aislada es que, por ejemplo, si en el contrato está establecido el pago de penas convencionales, pues no es factible que se nos estén cobrando sencillamente porque aconteció un hecho, que no estaba previamente previsto por las partes contratantes. En ese tenor, pues yo no estoy obligado en este caso a realizar el pago de una pena convencional establecida ahí, porque a lo mejor me quedé sin trabajo y no puedo en un determinado momento pues cumplir en ese caso con el contrato. En ese tenor, pues no lo puedo hacer. También es importante en ese caso decir, bueno, pues entonces al final toda esta charla que me digas para que en un determinado momento que tengo que dar cumplimiento al contrato, no. También hay otra situación que en ese caso lo dejamos fuera casi de la plática. Algo importante, recordemos que si bien es cierto, en la Procuraduría va a dejar sin efectos, en ese caso da por terminada la conciliación y no se sujetan al arbitraje, pues queda el derecho de las partes para acudir ante un juez de lo civil y en un determinado momento ahí demandar el cumplimiento del contrato o en este caso la rescisión de ese contrato dependiendo los elementos que nosotros tengamos. No quiere decir que ya por la Procuraduría no nos resolvió el asunto, no quiere decir que no podamos resolverlo ante un juez de lo civil, que sería el juez que estaría facultado para emitir una resolución. Que en ese tenor, bueno, ya tendría que contener, por ejemplo, en este caso, algunas situaciones y a lo mejor la calidad de las clases en línea no son suficientes, no nos apoyan, no nos sirven. La realidad, pues ahí podemos demandar precisamente esa nulidad del contrato porque aunque hayan cambiado las condiciones de la prestación de servicio, a lo mejor esas condiciones no son las más óptimas para nosotros. Y en ese tenor no quiere decir que no tengamos propicia la vía civil para poder continuar con una demanda vía juicio civil, que ahí es quien va a resolver, quien tiene facultades para condenar o para absolver precisamente, en este caso a la institución educativa o precisamente al prestatario, a quien está recibiendo el servicio. Así es. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado y pues que terminamos con esta tesis aislada que encontramos por ahí y pues nos despedimos de ustedes sin antes recordarles nuestras páginas. Nuestras redes sociales, bueno, les decía, nos encuentran
nuestra página web, www.gaf corporativo.com. En Facebook nos localiza como GAF Corporativo Jurídico S.C. Y también tenemos una fanpage que nos localiza como GAF Asesoría Legal. Y nuestros teléfonos, el de la maestra Minerva, 55 12 44 11 46, su servidor 55 40 49 85 90. Estamos aquí para servirles. Vamos a continuar con las charlas que vamos a estar ya teniendo aquí ya constantemente todos los viernes a las 5 de la tarde a través de GAF Asesoría Legal. Hasta luego, nos vemos el próximo Muchísimas día. gracias. Si alguna duda nos lo pueden poner precisamente por aquí en el chat. Inmediatamente nosotros se las estamos contestando sin problema alguno. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Cuídense.